Bienvenidos al segundo capítulo de Aprende Holandés Fácil. En este capítulo les voy a enseñar cómo conjugar los verbos en holandés, que en realidad es muy fácil, así que les va a resultar súper fácil. Pero antes de eso, quiero explicarles algo. Como vamos a conjugar el verbo spreken, que significa hablar un idioma o hablar algo, pero usualmente es un idioma, este verbo consta de 2 sílabas. Esta información es muy importante porque para que puedan entender por qué algunas palabras se escriben con dobles vocales y algunas no. ¿Ok? Entonces tenemos spreken, que consta de 2 sílabas. Spray y kun. Spray, kun. Si lo dividimos, spray termina en E. ¿Ok? Quiere decir que esta E es abierta, por lo tanto es una E larga. Es una E larga. Y la otra sílaba es kun, ¿no? Entonces tenemos 2 sílabas. Spray, kun. Entonces, a pesar de que se escribe con una sola E, esta E de spray es una E larga, porque al momento de separarlo en sílabas, la E queda al final de la primera sílaba, por lo tanto es una E abierta. Si es que este verbo se escribiera con doble K, al momento de separarlo en 2 sílabas, tendríamos el verbo spreken, que en realidad no significa nada. Spreken. Y ven cómo cambia la pronunciación, porque si yo tengo 2 Ks, como lo he tachado ahí, yo tendría que separarlo en 2 sílabas. Sprek. Y después la otra sílaba, kun. Sprek, kun. ¿Me entienden? Para poder hacer que la E se mantenga corta con 2 Ks, tengo que separarlo con la K. Para poder hacer en la versión original, que es la correcta, ¿no? Spreken, que se mantenga la E larga, tengo que separarlo y no agregar ninguna K, ya que la sílaba termina en E, por lo tanto es una vocal larga. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al momento de conjugar los verbos, la mayoría toma este formato. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a conjugar el verbo es muy importante escribir la vocal larga, tal y como suena. Entonces, el infinitivo del verbo, que vendría a ser spreken, es la versión como ustedes lo van a encontrar en el diccionario. Eso es un infinitivo. El verbo en su forma básica. Entonces tenemos spreken. Para conjugarlo, vamos a conjugarlo, por ejemplo, ahora, y van a ver más o menos a qué me estoy refiriendo. Yo hablo, ik spreek. Se dan cuenta que está escrito con 2 es, porque la E siempre ha sido larga. Solo que al momento de escribir la palabra junta, el verbo en infinitivo, la E siempre es larga, pero como hay una sola K, yo ya sé que es larga. Si hubieran 2 Ks, quiere decir que esa E es corta, porque no se puede decir spreken, ¿me entienden? Bueno, vamos a conjugar el verbo spreken. Ik spreek, je spreekt, hij spreekt, ze spreekt, we spreken, jullie spreken, ze spreken. Ok, lo importante acá es que se den cuenta que la segunda y tercera persona siempre termina en T. ¿Ok? En el caso de tú, él y ella. Y eso también, pero eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de nosotros, ustedes y ellos o ellas, siempre termina en en. Los holandeses a veces no pronuncian la EN al final, sino que dicen spreken, spreken. ¿Me entienden? Pero no importa, la pronunciación es spreken, spreken. Antes de continuar con el siguiente tema, vamos a ver algunos verbos que son exactamente igual a spreken. Quiere decir que se conjugan exactamente igual, como casi todos los verbos en holandés. Hay pocos verbos irregulares. Estos son verbos regulares. Entonces, sobre todo para que vayan ampliando su vocabulario. Vamos a empezar con los verbos de la parte de la derecha de la pantalla. Tenemos el verbo zingen. Zingen significa cantar. Zingen, zingen. Lo importante acá es que vean la pronunciación, ¿ok? Porque ya les he explicado en un video anterior que si uno quiere practicar holandés es bien difícil encontrar a alguien que quiera practicar si no sabe, si no se da cuenta que hablas más o menos o hablas, tratas de pronunciar bien, ¿ok? Bueno, tenemos zingen,
singen, singen. Ya saben que la I es I y la EN es N. Singen, cantar. Tenemos después kijken, mirar, kijken. Luego tenemos wassen, lavar. Se dan cuenta que se pronuncia was con la A. ¿Por qué? Porque hay doble S. Quiere decir que si yo lo separo en dos sílabas, was y sen, la A sigue quedando corta. Queda en el medio de la W y de la S. Entonces la A siempre es corta. Wassen, wassen, lavar. Luego tenemos fallen, fallen, el mismo caso. Se dan cuenta que hay dos L's, por lo que significa que la A es corta. Fallen. Si lo separo es fall y len. Fallen, fallen. Luego tenemos houden. El sonido de la H no se olviden. Houden. ¿Ok? Houden significa mantener o sostener. Luego tenemos bezoeken. Bezoeken. Hemos visto anteriormente que la E muda se pronuncia cuando no está en la sílaba tónica. Entonces no es bezoeken, es bezoeken. 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 La Z también. Z. Bezoeken. Luego tenemos preguntar. Vragen. Se dan cuenta que acá, si yo divido el verbo vragen en dos, se convierte en fra y luego gen. Quiere decir que la primera sílaba termina en A, por lo tanto la A es larga, es abierta la sílaba. Por eso se pronuncia fragen, no fragen. Fragen, fragen. Luego tenemos el verbo finden, 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 encontrar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el tema de hoy. Vamos a aprender los pronombres interrogativos, ¿ok? En holandés tenemos el pronombre interrogativo, que sí, digamos, vamos a comenzar mejor leyéndolos. Wat es una A corta, muy bien, porque está entre la V y la T, y es una sola sílaba, no es va, ya, es wat. Significa que. Luego tenemos what for, que significa qué tipo de, qué, ¿ok? Más adelante van a entenderlo mejor. Por ahora es qué o qué tipo de. Luego tenemos welk, ¿ok? Welk. La E está ahí porque depende si el sustantivo, el que califica, es neutro, masculino o femenino. Welke. Y luego tenemos wie. Wie significa quién. Welke significa cuál. Luego tenemos otro tipo de pronombre interrogativo, digamos, que es de posesión. Se dice wiens. Acuérdense que es I larga. Wiens. Significa de quién. Ahora vamos a ver otro tipo de pronombre interrogativo. ¿Ok? Estos pronombres interrogativos vamos a usarlos cuando queramos saber, por ejemplo, dónde, cuándo y cómo. En holandés tienen diferentes nombres ya que son muy específicos. ¿Ok? El idioma es muy específico. Luego vamos a entender también por qué digo que es muy específico. Bueno, vamos a comenzar con la palabra waar. Waar significa dónde. Waar, se dan cuenta que está escrito con dos As, quiere decir que a pesar de que es una sola sílaba, es larga la A. Si eso hubiera estado escrito con una A, se pronunciaría var. Pero como está escrito con dos As, se pronuncia waar. Ahora entienden por qué. Porque es una sola sílaba, yo no puedo separar va-ar. Se dice var. Un sonido, ya está, waar. Entonces, para que uno sepa cómo pronunciarlo, se escribe con dos As. Eso indica que la A es larga, la pronunciación es A. ¿Ok? Bueno, waar significa dónde. Luego tenemos wanneer. Significa cuándo. Y ya se habrán dado cuenta de algo, que se escribe con una A y tiene doble N. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Bueno, se dice wanneer. Quiere decir que la A es corta porque está entre la W y la N. Si nosotros separamos esa palabra, no se puede decir wanneer en una sola sílaba.
Se tiene que decir en dos, ¿no? Wanneer. Entonces, la A entre la W y la N es corta. Wann. Y luego tenemos near. Wanneer. ¿Cuándo? Wanneer. Ahora, no se olviden que la E está escrita ahí con dos Es porque está indicando que es una sola sílaba y que tiene que ser larga. Si ahí hubiera solo una E entre la N y la R, se pronunciaría ner. Pero como hay dos y es una sola sílaba, se pronuncia near. ¿Ok? Entonces decimos wanneer. ¿Cuándo? Y luego por último tenemos who. Con los sonidos de dos, digamos, vocales, no hay problema. Si está la sílaba abierta o cerrada, no importa. Simplemente es who. Ahora, no es who, es who. ¿Ok? Significa cómo. Ahora, quiero hacer hincapié en que es muy, muy importante lo de saber qué significa una sílaba abierta y una sílaba, digamos, cerrada. Si es que no han entendido este tema, porque a veces hay personas que no lo entienden o que les resulta más difícil o quizá la manera de explicarlo yo es un poco diferente, simplemente escríbamelo en los comentarios para poder hacer un video nuevo sobre este tema. Aunque igual lo voy a hacer, pero si tienen alguna duda sobre alguna cosa particular, me lo pueden escribir en los comentarios. Ahora, en la próxima página, vamos a ver lo que son, digamos, algunos ejemplos de cómo usar ciertos pronombres interrogativos. ¿Ok? Más adelante les voy a enseñar, como les dije, por qué en el holandés los nombres que denominan ciertas estructuras gramaticales son muy, muy específicos. ¿Ok? Por último, tenemos los ejemplos de cómo usar alguno de los pronombres interrogativos. Ahora, yo quiero que se concentren en la pronunciación, ya que cuando uno domina la pronunciación es mucho más fácil entender lo que hablan los holandeses, porque es un idioma que, aunque no es un idioma difícil, es un idioma que lo hablan muy rápido como el inglés, entonces uno tiene que acostumbrarse a cómo se escucha. Y si uno sabe cómo pronunciar muy bien cada palabra, aunque no sea perfecto, pero sabe cómo cada sonido se produce, es mucho más fácil. Les digo por experiencia. Bueno, vamos a comenzar con What is dit? What is dit? What is dit? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Ok? What is dit? ¿Qué es esto? Ahora, para decir de dónde eres, ya lo hemos visto en un video anterior, se dice waar. Ya saben que waar es dónde, muy bien. Waar kom je vandaan? Entonces, ¿qué significa vandaan? Vandaan es un complemento para la palabra waar. Porque si digo waar kom je, significa dónde vienes tú. Pero para decir de dónde se tiene que usar esto. Vandaan. ¿Ok? Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Ok. Seguimos con ¿cuándo es tu cumpleaños? Wanneer is je verjaardag? Wanneer is je verjaardag? También se puede decir wanneer is jouw verjaardag? Jouw verjaardag. Pero todavía no entremos en ese tema porque se van a confundir un poco. Bueno, luego seguimos con waarom ben je verdrietig? Waarom ben je verdrietig? ¿Por qué estás triste? Waarom ben je verdrietig? Yo creo que se acuerdan que la E cuando es muda siempre se pronuncia Entonces, acá tenemos dos es mudas. Tenemos en la palabra je y tenemos en ver. Pero no se dice verdrietig, se dice verdrietig. ¿Ok? Luego tenemos, ¿quién es esta persona? Wie is deze persoon? ¿Se dan cuenta que cuando pronuncio esta persona, deze,
la primera, si yo separo day y luego z, en una sílaba, no se puede. Tiene que ser en dos. Day, z. Entonces ahora entienden por qué la primera se pronuncia a pesar de que está escrita con una sola e. Porque si lo separamos, la e queda abierta. Entonces sería days. Si hubieran dos zetas ahí, sería deze. Y eso no existe. Bueno, decimos wie is deze persoon. Luego tenemos who had it. Who had it. La palabra het se pronuncia het. Pero cuando se habla rápido, esa e se convierte en muda. Entonces no se dice who had it. Es who had it. Who had it. ¿Ok? Who had it. Luego seguimos hoeveel. Hoeveel cost. ¿Cuánto cuesta? Ya saben que ahí hoeveel significa cuánto. Hoeveel kost. Luego tenemos hoeveel mensen zijn er hier. Hoeveel mensen zijn er hier. ¿Cuántas personas hay acá? Waar woon jij? Waar woon jij? Waar woon jij? ¿Dónde vives? Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse y de darle like si les gustó. Y por favor, déjenme sus comentarios y díganme qué les parece, si quieren algún otro tema. Y yo siempre estaré acá feliz para ayudarlos, ¿ok? Tot ziens.